¿Se puede confiar plenamente en la Biblia? ¿Es correcto decir que la Biblia no tiene errores y que no lleva a nadie a cometer errores? Cuando tenemos la Biblia en la mano, estamos en presencia de un libro inspirado por Dios y que Dios mismo lo preservó para que su palabra fuera exacta todo el tiempo. De eso y más vamos a estar hablando en nuestro programa de hoy. Bienvenido una vez más a Verdad Precisa. En esta edición de Verdad Precisa vamos a examinar con la Biblia en la mano qué significa que las escrituras son inerrantes e infalibles, por qué la iglesia lo ha creído desde siempre y cómo esta verdad transforma nuestras vidas. Y para eso tengo conmigo a mi amigo Roberto Carro. Robert, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Cuéntame, ¿qué te parece este tema que vamos a tratar hoy? Mira, en mi opinión este es un tema muy fundamental, muy importante y muy clave en la cristiandad. Hablar de la Biblia, hablar de por qué es sin error, es decir, inerrante, por qué no hay falla en su aplicación, que es a lo que se ha determinado y definido como infabilidad de las escrituras, es sumamente importante. Y todo eso dado porque vivimos en un mundo donde nos han estado enseñando, donde está muy influenciado por el relativismo. Todo es Donde todo el relativo. mundo plantea, alguien dijo una vez, esto es relativo, nos enseñaron en nuestras escuelas la teoría de la relatividad y no pasó mucho tiempo en que dejara de convertirse casi en la vida práctica pasara de una teoría a hacerse casi una ley. Ujú. Así es, así es. Ahora, mira, la creencia de la iglesia primitiva siempre ha sido de que las escrituras son infalibles e inerrantes. ¿Qué significan estas palabras? Y dame una definición de qué cosa es inerrancia y qué cosa es infalibilidad. Bien, mira, aunque a través de muchos años se ha estado trabajando el tema o usando la palabra y concepto inerrancia e infabilidad, aplicándolas a la Biblia, muchas veces como sinónimos, no son sinónimos. Son dos palabras totalmente diferentes con dos conceptos totalmente diferentes. Se refieren cada uno a un aspecto importante de la palabra de Dios. Por ejemplo, la inerrancia. La inerrancia bíblica es la doctrina que sostiene que la Biblia en sus manuscritos originales, es decir, en los textos originales, no contiene errores y es totalmente veraz en todo lo que afirma. Eso es en cuanto a la inerrancia. No hay errores, pero es muy válido señalar en los originales. Y después un poquito más adelante vamos a darnos cuenta por qué en los originales, es decir, los que se escribieron directamente, inspirados por Dios, en las manos del autor principal. Entonces, definiendo también qué cosa es la infabilidad. Este es como te decía, es un concepto totalmente diferente a la inerrancia y se refiere a la capacidad de la Biblia para cumplir su propósito sin fallar. Es decir, que lo que está escrito en la palabra misma de Dios, no engaña ni puede ser engañosa en lo que respecta a la fe y a la práctica cristiana. O sea, que no guía a nadie a cometer error. No No guía, desvía a nadie del no camino. desvía a nadie, no contribuye a un descrédito, no contribuye a un empeoramiento, al contrario, todo es correcto, porque proviene directamente de la inspiración divina. Por eso vemos que los dos conceptos son totalmente diferentes. Uno habla el texto en sí, que no tiene errores de escritura, si lo podemos decir de alguna expresión, en la literatura, en todo lo que esto conlleva, y el otro es en la aplicación, en la enseñanza. El resultado de la aplicación de estos dos conceptos en la vida de cada persona. Me parece súper interesante, sobre todo cuando sabemos que
La Biblia se escribió por un periodo de 1500 años, Exactamente. más de 40 autores, y todos dicen exactamente la misma historia, bien tejida una detrás de la otra. Exactamente. Y ninguna lleva a error. Y ninguna lleva a una aplicación errónea que pueda traer un mal sobre la persona que lo aplica. Mira, te voy a leer un artículo que leí no hace mucho acerca del Consejo Internacional para la Inerrancia Bíblica. Dice, en 1978 el Consejo Internacional para la Inerrancia Bíblica, entre los que estaban Josh McDowell, ¿recuerdas? No dejes tu Sí. cerebro en la puerta, Ujú. Más que un carpintero, Jesucristo, Evidencia de la Deidad de Cristo, creo que es como se Evidencia de la llama. deidad de Cristo. Estaba Josh McDowell, R.C. Sproul y John MacArthur, entre otros, había muchos más. Convoca una cita en Chicago y reunió un grupo de 268 teólogos. Ahora, tú pensarías que todos son de la misma línea de estos tres que yo te mencioné, pero no es así. En este grupo habían representantes de 34 seminarios, 33 universidades, 41 iglesias y 38 denominaciones cristianas. Más diverso no No podía podía ser. ser, no podía ser. Ellos se reunieron y abordaron este tema crucial, la inerrancia de las escrituras. Y esta fue la conclusión que llegó en esta conferencia y cito textualmente. Cuando todas las cosas sean conocidas y puestas a la luz, se demostrará que los escritos originales de la Biblia no contienen ningún error en ninguna área, ya sea en relación con la doctrina bíblica, la historia, la ciencia, la geografía, la geología o cualquier otra disciplina del conocimiento. Hermoso. Y, y eso nos deja sin palabras. Definitivamente. Nos deja sin palabras porque cualquier persona con una mente sabia en las literaturas o en las lenguas, en el idioma, en la escritura, enseguida empieza a darse cuenta de las diversidades, de las posibles contradicciones que pudiera existir cuando varias personas son coautores, porque hay diferentes opiniones, diferentes estilos de vida, diferentes, como decimos, backgrounds. Por tanto, cada uno lo pone desde su perspectiva, aporta su granito de arena, pone su punto de vista, su opinión de cierta manera, aunque sea cuidadoso con las opiniones de los demás, pero siempre le impregna su sello particular. De hecho, es increíble, pero existe en la medicina forense, se puede determinar a través de los trazos, de la escritura de una persona, se puede determinar quién es, porque hay un sello particular, original, como si fueran las huellas dactilares, que no se repiten, inédito en cada uno. Eso es tremendo. Y si pensamos en la palabra de Dios escrita por más de 40 personas, claro, y va el punto válido, escrita, inspirada por uno solo. Definitivamente. Es como el juego del teléfono. El juego del Exacto. teléfono, que no es que Dios inspiró a una persona y esa persona pasó el mensaje al otro. No, es que Dios mismo le dijo a cada uno de los autores directamente qué es lo que tenía que escribir. Exactamente. Y tampoco quita la parte humana de la escritura, el sentimiento, la intención, pero la inspiración definitivamente es divina. Exacto. Eso me lleva a algo que escuché hace un poco de tiempo con respecto a la cantidad de evidencia que hay de los escritos del Nuevo Testamento. Oh, sí. De las historias que narran las conquistas de Julio César, por ejemplo. Dice que hay menos de 5 copias de los manuscritos originales y esas copias tienen fecha 1500 años después que los originales fueron escritos. En cuanto a las conquistas de Julio César. Exacto. En cuanto a las conquistas de Julio César. Sin Sí. embargo, del Nuevo Testamento hay más de 6000 copias y en muchas de ellas fueron escritas dentro de 100 años. La datación está muy corta. Exacto. Algunos por debajo de los 100 años con la fecha donde ocurrieron los hechos. Exactamente. Es increíble. Y aún así,
no solo con las conquistas de Julio César, pasa lo mismo con la Ilíada de Homero y con algunos otros clásicos de la literatura que se estudian en las universidades, en las escuelas, son parte de todos los programas, de los currículums, algo oficial que hay que estudiar, que hay que leerse para tener cultura. Sin embargo, ninguno de ellos o sobre ellos se aplica con tanta rigurosidad el sistema de investigación y corroboración de la originalidad, de que sean ciertos, de la veracidad de esos manuscritos. Sin embargo, sobre la Biblia es súper intenso lo que se le ha hecho y Explica un lo que poco se más le eso. hace hasta nuestros días. Explica cómo funciona ese proceso. Por ejemplo, te voy a decir, dentro de las formas o las herramientas para evaluar la literatura, en el mundo moderno ya se utilizan algunas herramientas que permiten desglosar la estructura literaria, el estilo y el mensaje, por ejemplo, porque es básico. Estamos hablando de un documento, estamos hablando de algo que se escribió, por tanto hay que hacerlo con herramientas que vayan enfocadas a esas áreas. Hay instrumentos de análisis crítico, las guías de análisis literario que establecen pasos para revisar el contexto del autor, el género, el narrador, los personajes, el tiempo en el que se escribió. Aquí se observan las frases de análisis, se divide en etapas, todo se hace un acercamiento de la ubicación, del contexto, se analiza toda con detalle, se le hace una revisión al cuerpo del texto, todo, desde el principio hasta el final. También se buscan las rúbricas de evaluación, que son tablas con criterios específicos sobre la coherencia, el uso del lenguaje, la profundidad temática y niveles de logro para asignar una calificación objetiva a toda esta investigación. Aparte de eso, también ya estamos en el siglo XXI. Se aplican también herramientas tecnológicas y digitales. Ahora, hoy por hoy, está la inteligencia artificial que se le aplica a casi todo, pero realmente es una herramienta que en poco tiempo puede hacer mucha búsqueda de información que a una persona quizás le costaría muchas horas de trabajo. Estas computadoras con estos software pueden hacerlo en minutos. Y se adelanta porque hace comparaciones, busca patrones, busca repeticiones, etcétera, etcétera, que ayudan mucho. Hay otros software de análisis cualitativo que son programas avanzados que se utilizan en niveles para realizar revisiones sistemáticas de literatura y codificar temas recurrentes. Hay un sinfín de trabajo que se hace con esto. También están las plataformas de lectura social. Es decir, el criterio de las personas, de los que están leyendo, las versiones físicas de lo que existe, que permite calificar y dar seguimiento a todas estas cosas. También se evalúa el estilo y la forma que tiene el artículo literario. Recursos literarios para identificar el uso de las metáforas, las alegorías, las ironías, los simbolismos que ayudan a determinar la profundidad de la obra. Criterios de calidad, que se evalúa si el texto fluye de manera lógica, si los argumentos o la narrativa están bien fundamentados. Un montón de aspectos que se miden al hacer la evaluación de una obra literaria. Ahora, increíblemente, para verificar la autenticidad de la Biblia, los investigadores no usan una sola herramienta hoy día, sino un conjunto de disciplinas científicas. Que cada cual tiene sus propias herramientas para investigar. Exacto. Es decir, que no es que agarro las 5 o 6 o 10 herramientas normales para evaluar una obra literaria. No. Aquí estamos hablando de disciplinas que tienen cada una herramientas para hacer evaluaciones. Y mira qué cosa más curiosa que encontré en esta investigación. Dice que son un conjunto de disciplinas científicas y métodos críticos que analizan tanto
el objeto físico, es decir, el manuscrito, como su contenido. Nadie investiga la copia del manuscrito de la Ilíada. Investigan solo el contenido. Pero en la Biblia, en el caso de la Biblia, se investiga tanto el objeto físico, el manuscrito, como el contenido textual. Generalmente se dividen en tres áreas principales estas herramientas. Primero, en las ciencias de datación y los materiales usados, que por esta vía se permite determinar la edad física de los documentos. Interesante. Es decir, de cuántos años tiene. La datación física, la edad física de los documentos y si los materiales corresponden a la época en que se afirma. Okay. Eso significa que no podemos agarrar una hoja de... ¿Te recuerdas? De 8 por 11 ahora y decir ¿Te recuerdas el papel cebolla que usábamos en Cuba? Uh-huh. Sí, no podemos agarrar una hoja de papel cebolla y escribirlo con la mano zurda y decir que fue una copia encontrada en el fondo del río Majagua. No funciona así porque analizando el objeto como tal, se hace la datación tanto del escrito como de los materiales de la época que se usaban y se compara con estos materiales. Es decir, bien específico. Y para esto se utiliza todavía el carbono 14, que se le aplica a soportes orgánicos como el papiro o el pergamino para estimar su antigüedad y todo esto. También está la paleografía, que es la ciencia que estudia la evolución de las formas de escritura. Que si uno escribía con la mano derecha, el otro con la mano izquierda. Y el estilo con el que se escribía, de acuerdo a la época, de acuerdo a al desarrollo del conocimiento que se maneja, es decir, de acuerdo a la calidad de la escuela de la época. Uh-huh. No es lo mismo cuando Moisés escribió el Pentateuco que cuando Pablo estaba escribiendo las cartas. O cuando Lucas estaba escribiendo su parte. Uh-huh. Totalmente diferente. Hay mucho tiempo por medio, hay diferentes. Cuando estamos hablando de todos los autores del Nuevo Testamento, estamos hablando ya de otro nivel académico. Básicamente. Entonces, en la paleografía, al analizar el estilo de la letra, los expertos pueden fechar un manuscrito con gran precisión debido a esto, debido a cómo eran los copistas de la época, cómo era el lenguaje de la época y todo. También está el análisis de los materiales que se utilizaban. Se estudia si la tinta o el soporte era papiro de Egipto o pergamino de piel animal, si son coherentes con el contexto geográfico o histórico del relato en cuestión. Es decir, no es sencillamente analizar estilo y forma del lenguaje utilizado, sino hasta en qué y con qué y dónde se escribió. Y ver la precisión con que se hacía, porque se sabe que los escribas en aquel entonces, los que escribían las cartas o los libros de la Biblia, si se cometía un error en una letra, desechaban todo lo que había escrito. Todo lo que se había escrito. Y comenzaban otra vez. ¿Te imaginas? Eran rollos. Evidencia de la precisión, la exactitud y definitivamente la inspiración. Ser. En primer lugar, que para ser un copista no era cualquiera. Eran escogidos. Estamos hablando ya de los copistas. Uh-huh. Nos fuimos un poquito del original al que está haciendo la copia. Exacto, pero vale. Es muy bueno saber para compartir con también esto. Se hacía, las copias eran directamente hechas a mano. Una persona dictaba del original y iban haciéndose las copias. Y si uno de los, vamos a poner un número, de los 10 copistas que estaban trabajando en ese momento, al final del escrito, de la porción, en lo último del rollo, se equivocaba en la última letra o en el último signo, tenía que desechar todo el trabajo. ¿Tú te imaginas hacer una tesis a mano ahora, una tesis de grado y cuando estés? No sé si tú llegaste a conocer las máquinas de escribir. Sí, cómo no. Eso era medio parecido. Si al final de la página te equivocabas en la última letra, tienes que regresar al inicio. Empezábamos a hacer inventos.
Que si bórralo con esto, que si ponle por arriba, que si hazle una tachadura, que si, que si. Porque era muy difícil empezar de nuevo letra por letra. Pero así era como se hacía en los tiempos bíblicos. Y no solo las copias de los textos originales, sino otra cosa que corrobora la veracidad de las escrituras es los comentarios que le hicieron los propios autores. Oh, sí. Sí, sí, sí. Los padres de la fe, según se dice, basado solamente en los comentarios de ellos, de las escrituras se puede reproducir el 95% de todo el Nuevo Testamento. Es parte de la comprobación que se le hace hoy en día. Es decir, no es solo el documento escrito, sino toda la información que venía de boca en boca, como era la enseñanza bíblica, y la pasarás y se la enseñarás a los hijos, a los hijos de tus hijos, y se la pondrán en la frente, en el brazo, en la mano, irán hablando de ella por el camino. La repetición, el aprendizaje por repetición, la memorización, y todo eso, y todo lo que iba ocurriendo en presencia de muchos testigos, y cómo iba pasando esa información de unos a otros. También otra herramienta que se utiliza para evaluar la veracidad de la Biblia es la crítica textual. Ya no es solamente analizando el objeto, sino analizando el texto propiamente dicho. Esta disciplina busca reconstruir el texto original comparando las miles de copias existentes para identificar errores de copiado o alteraciones. Están las comparaciones de los manuscritos, donde generalmente se contrastan copias antiguas, como por ejemplo los rollos encontrados en el Mar Muerto, y se contrastan o los del Códice Sinaítico, que también es otra fuente, fue otro hallazgo de muchas copias, y se consideran importantes, por supuesto, para verificar la pureza del texto. Se comparan con estos dos que son comprobados ya, los más fieles y los más antiguos que se han descubierto. Ahora, ¿sabes de cuánto es la pureza que se está manejando en cuanto al texto bíblico hoy en la actualidad? Dímelo. 99.5% para el Nuevo Testamento. Ahí está. No lo dije yo, lo dijo la ciencia. No vamos a encontrar dos artículos científicos hoy en la actualidad de la observación de un mismo fenómeno o un análisis de un mismo fenómeno que puedan llegar a ese % de pureza o de igualdad. Mira, una cosa que da testimonio de eso y de la exactitud con la que se pasaba el conocimiento de un lado a otro, tan textual, y eso me trae mucho a la memoria el ejemplo de Jesús y la institución de la cena. Uh-huh. Él está con sus discípulos en el aposento alto y toma el pan y lo parte y dice, aquí este es mi cuerpo, y toma la copa, esta es mi sangre, etcétera, etcétera. Y luego, un perseguidor de la iglesia, que el Señor mismo lo trajo a el camino, en una de las cartas a los Corintios, les está diciendo que el Señor se puso en pie y dijo, hacer esto en memoria de mí, y explica todo con lujo de detalles. Y cuando un creyente lee ese pasaje en Corintios, que se utiliza mucho cuando vamos a hacer la Santa Cena uh-huh. en la iglesia, suena como si Pablo hubiera estado allí sentado a la mesa con los 12, viéndolo directamente de Jesús, tomándolo Exacto. directamente de Jesús. Sin embargo, él está repitiendo con exactitud lo que Jesús hizo, que alguien le informó a él. Y obtuvo a través de la investigación, porque habían 12 reunidos allí. Pero esos 12 al salir se lo dijeron a los demás. Y esos otros se lo dijeron a los demás. Y se lo dijeron, y lo dijeron, y lo dijeron, y lo dijeron. Después que ocurrió el Pentecostés, ¿qué pasó? Se esparció. Uh-huh. A todo el mundo, a todo el mundo de la conquista en aquel momento. A todos los rincones del imperio. Uh-huh. Y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y está en el siglo XXI. Y seguirá. Y seguirá. Y seguirá porque nosotros mismos somos capaces casi de repetirlo uh-huh. de manera textual. Y como nos ha llegado la veracidad de los textos bíblicos, decimos,
Y esto es verdad absoluta. Por tanto, lo puedo repetir y lo repito con las mismas palabras. ¿Verdad? Otra herramienta que se utiliza para verificar todo esto y analizarlo es las evidencias externas y la arqueología. A mí me explota la cabeza. ¿Qué tan fuerte es el análisis del texto bíblico? Desde las fuentes externas, ¿no? Esta evidencia, esta manera busca corroborar que los eventos, fíjate, eventos, personajes y los lugares mencionados realmente existieron fuera del relato bíblico. Flavio Josefo hace récord de muchas de las cosas que ocurrieron cuando Jesús anuncia que la destrucción del templo, lo que iba a suceder con las mujeres, etc. Flavio Josefo enseña en sus relatos que a veces se sentía el olor de que algo se estaba rostizando encima del fuego y era precisamente una madre que se estaba comiendo a su propio hijo. Exacto. Y eso había sido ya dicho por el Señor Jesús. La arqueología bíblica provee, a través de todas las excavaciones que se han confirmado, la existencia de personajes, por ejemplo, como el rey David. Nadie lo pone en duda. Como Poncio Pilato, como Ezequías, mediante estelas, sellos, inscripciones que han aparecido. Y cada vez que vemos Discovery Channel o algún documental de estos buscando cosas desde el punto de vista científico, nos encontramos. Muchas han sido llevadas al cine por la trascendencia que tiene, pero son relatos y están comprobados. Están comprobados científicamente. La otra herramienta es la historia secular. El cruce de información con crónicas de otras civilizaciones, como los egipcios, como las asirias, como los mismos romanos, que ayuda a validar toda la cronología de los hechos descritos. Eso está en los registros también, en los registros paralelos, en los registros sociales de otros tiempos. Son parte de la historia y están recogidos también. Otra herramienta es la epigrafía, que es el estudio de las inscripciones antiguas en materiales duros como piedra, como metal, que sirven como testigos contemporáneos de los relatos. El otro punto de vista es que la ciencia no solo busca corroborar desde el punto de vista cristiano que es verdad y que todo está bien. No, muchas veces se hace con el objetivo de devaluar la veracidad de la Biblia. Y siempre termina saliéndoles mal. Así es. Cada vez lo que aflora es mayor veracidad, mayor verdad, mayor genuinidad. Ahora, hasta ahora hemos visto factores externos que apoyan la inerrancia y la infalibilidad de la palabra de Dios. Si alguien te preguntara por ahí, sí, pero tú me estás hablando de método científico, el método histórico, método evidenciario, etc. Pero dime con la Biblia en la mano, dime ¿dónde dice la Biblia que es la palabra de Dios? ¿Y qué otros escritos hay dentro de la Biblia que nos puedan llevar al conocimiento de que la Biblia es real, que la Biblia es confiable y que por eso nosotros los cristianos decidimos creer que la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta? Perfecto. Y es muy válido también. Y es parte de lo que se hace dentro de la investigación. Que la misma Biblia se explique a ella misma y se corrobore. Era parte de todo lo que estábamos hablando de cómo cotejar diferentes escritos y todo eso. Así que nada, vamos a empezar a usar la Biblia para poder hacer eso. Podemos ir allí a la segunda carta del apóstol Pedro. En los versos, capítulo 1, en los versos del 16 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 16 al 21. Dice así:
porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mejor explicado que eso, yo creo que no hay. Aquí la porción bíblica, en primer lugar, es Pedro hablando. La porción bíblica está diciendo, nos está evidenciando, dice que nosotros mismos vimos, porque estábamos allí, porque fuimos testigos. Y está comprobado que Pedro fue uno de los 12. Sí, definitivamente. Fuimos testigos, no estamos. Lo que te estoy contando no es que hemos seguido fábulas. Exacto, no es porque nadie me lo dijo, yo lo puedo decir porque estaba allí, pero no solo teníamos la evidencia de quién era quien estábamos siguiendo, porque era lo que teníamos, estábamos viendo el cumplimiento de las profecías. Profecías que escribieron, pero no fueron los hombres los que la escribieron de su propio corazón, sino inspiradas por Dios. Y se está refiriendo a todas las profecías del Antiguo Testamento que luego se están cumpliendo en la persona de Jesucristo. Pero que también está hablando del momento allí que dice: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y hubo dos momentos que ellos pudieron presenciar. Uno fue en el momento del bautismo, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y el otro momento fue en el tiempo de la transfiguración, el momento de la transfiguración en el monte, que directamente escucharon la voz audible de Dios dando veracidad de quién era Jesús. Entonces, es la misma palabra, la misma Biblia, dando respuesta a estas interrogantes, dando respuesta de que no es una fábula, no es un cuento, no es una historia, no es un cuento, no es una historia para dormir, ni para sentirse bien. Definitivamente. Es la palabra viva de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Amén, amén. Si pudiéramos resumir esto en algún concepto que los oyentes puedan aprender y nosotros mismos los pudiéramos aprender de memoria para compartirlo con cualquiera y que sea veraz y exacto, ¿qué sería? Bueno, me gustaría repetir las palabras de Bobby Beauchamp, que resumió magistralmente esto en una respuesta. ¿Por qué decidí creer en la Biblia? Y yo me hago eco de estas palabras. Dice así: yo decido creer en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares que vivieron durante la vida de otros testigos oculares y que nos reportan eventos supernaturales que tuvieron lugar en el cumplimiento de profecías específicas y claman que sus escrituras son divinas y no de origen humano. No queda más nada que decir. Yo creo. No queda más nada que decir. ¿Lo puedes repetir otra vez, por favor? Sí, cómo no. Yo decido creer en la Biblia
porque es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares que vivieron durante la vida de otros testigos oculares y nos reportan eventos supernaturales que tuvieron lugar en el cumplimiento de profecías específicas y claman que sus escrituras son divinas y no de origen humano. Yo creo que esa es una afirmación que todos podemos aprender para que cuando, como dice Pedro, cuando alguien demande de nosotros evidencia de la esperanza que nosotros tenemos, poder decir claramente, yo creo en la Biblia porque es una colección, Confiable, confiable de de documentos históricos. ¿Qué más? Escritos por testigos oculares que vivieron durante la vida de otros testigos oculares y que nos reportan eventos supernaturales que tuvieron lugar en el cumplimiento de profecías específicas, como si vamos al profeta Isaías con todo el anuncio, y he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, y este será grande y será llamado hijo. Y del mismo modo, Isaías 53, el mismo modo también cuando Cristo, cómo fue crucificado. ¿Cómo va a ser el murió. sacrificio, la En muerte? los Salmos también David habla, el Salmo Exacto. 22 habla de lo que iba a suceder. Y el final de esta frase dice, y claman que sus escrituras son divinas y no de origen humano. Es el final de este pasaje de Segunda de Pedro. Es el pasaje, exactamente, que lo De está hecho, todo el diciendo. concepto cabe en estos versículos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. No queda más nada que decir. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Y así llegamos al final de este encuentro de Verdad Precisa, donde hemos estado hablando acerca de cómo la Biblia no contiene errores, no lleva a nadie a cometer errores tampoco. Es inerrante e infalible, es la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos y te animo a que no dejes que estas verdades se queden solamente en tu corazón. Compártelas con alguien más. Pero más importante que todo eso, vívela con valentía y honestidad. Si el Señor lo permite, nos encontraremos pronto otra vez aquí para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Hasta entonces, que el Señor te bendiga, el Señor te guarde y te haga luz en medio de la oscuridad. Nos vemos.